Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 246. Pepper Potts ya no sabía qué pensar. Había creído que lo había logrado cuando se convirtió en la asistente personal de Tony Stark, el director ejecutivo de Industrias Stark. Sí, era conocido como un mujeriego, pero era rico, joven y exitoso, y era un trabajo por el que ella había luchado con uñas y dientes, se lo había ganado y estaba orgullosa de sí misma. Había conseguido algo con lo que otros solo podían soñar. Como era de esperar, mucha gente pensaba que había conseguido el trabajo acostándose con Tony, y circulaban muchos rumores y susurros de ese tipo, pero ella seguía con la cabeza bien alta, sabiendo que estaban equivocados y que simplemente le tenían envidia. Trabajar para Tony había sido toda una aventura. Era el típico mujeriego que los medios pintaban. La mitad del tiempo, tenía que lidiar con sus mujeres después de que él terminaba de jugar con ellas. Pero le pagaba bien, y en secreto le gustaba echar a esas modelos que antes la despreciaban, sabiendo que solo ella podía quedarse con Tony sin acostarse con él. Claro, su vida profesional no era exactamente lo que había imaginado al ser la asistente de un director ejecutivo como Tony, y su vida personal tampoco era lo que esperaba. Para empezar, Tony la mantenía súper ocupada. Era brillante una vez que decidía trabajar. Podía resolver problemas que la habían desconcertado durante horas en un minuto, para luego crear otro producto multimillonario antes de que terminara el día. Sin embargo, eso solo ocurría cuando él quería trabajar, y a menudo no tenía ganas, o estaba trasteando con algo que simplemente no se podía vender por una razón u otra, y todo eso no hacía más que aumentar su carga de trabajo. Prácticamente desempeñaba las funciones de una directora ejecutiva y, además, de niñera de Tony. Era agotador y le dejaba poco tiempo para su propia vida fuera del trabajo y de Tony. Los demás hombres siempre se alejaban cuando se enteraban de que trabajaba tan de cerca con Tony, sin duda pensando que se acostaban. Un tipo incluso se lo dijo a la cara. Le dio un buen puñetazo a ese idiota antes de marcharse furiosa, refugiándose en el trabajo para distraerse. Además, no pudo evitar darse cuenta de que la mayoría de los hombres no estaban a la altura de Tony. Era exasperante, pero también imposible de olvidar. Siempre causaba algún problema que ella tenía que solucionar, pero luego se disculpaba de esa manera estúpida que solo él sabía hacer. Enamorarse de Tony jamás había sido algo que ella hubiera planeado. De hecho, hacía mucho tiempo que se había prometido a sí misma que no lo haría. Pero había algo encantador en él. Descubrir facetas de ese hombre que el resto del mundo desconocía. Sin embargo, justo cuando empezaba a surgir algo entre ellos, él se dejó secuestrar. Ella estaba desesperada, pues todo el mundo lo creía muerto, y además tenía que asegurarse su puesto en la empresa para cuando regresara. Ella se había alegrado de poder sumergirse en el trabajo en lugar de preocuparse, pero no fue hasta más tarde que comprendió por qué alguien parecía tan ansioso por hacerse cargo de la empresa de Tony. Pero finalmente, sus plegarias habían sido escuchadas y Tony había regresado sano y salvo. Aunque era evidente que había cambiado y seguía preocupándola, por no mencionar que le daba más trabajo al cerrar la parte más rentable de su propia empresa. Luego, toda su obsesión con su nueva armadura, el hecho de que su casa fuera asaltada varias veces y que Obadiah Stane hubiera estado detrás del secuestro, le causaron tanta preocupación y estrés que la mitad de eso habría destrozado a una mujer menos fuerte. Pero ganó, derrotó al villano y salvó el día. Ya no era solo un director ejecutivo adinerado. De repente se había convertido en un superhéroe. Pepper Potts pensó que las cosas finalmente se calmarían después de aquel torbellino de caos, pero claro, con Tony Stark, la calma era imposible. Se había declarado públicamente Iron Man, y con ello, el mundo entero tenía los ojos puestos en él, y por extensión, en ella. Ella estaba allí mismo cuando Tony decidió revelar su identidad, convirtiendo lo que podría haber sido una noche tranquila en noticia mundial. Al principio, no comprendió todas las implicaciones de que Tony fuera un superhéroe.
Pasó las siguientes semanas lidiando con las consecuencias, atendiendo un sinfín de llamadas de periodistas, coordinando con el equipo legal para prepararse ante posibles demandas y gestionando la interminable agenda de apariciones públicas de Tony. Se convirtió en su guardiana, la que filtraba el ruido, el caos y el escrutinio, todo ello mientras intentaba que Stark Industries siguiera funcionando sin problemas. Pero algo había cambiado en ella. Si bien siempre se había sentido responsable de la vida profesional de Tony, ahora también se sentía responsable de su seguridad. Cada vez que se ponía ese traje, cada vez que volaba a alguna batalla o emergencia, el corazón le daba un vuelco. Ya no solo lidiaba con un multimillonario imprudente, sino que estaba gestionando a un hombre que arriesgaba su vida. Y, sin embargo, de alguna manera, no podía apartarse. Había algo embriagador en el nuevo propósito de Tony, en cómo había pasado de ser un playboy egocéntrico a alguien que realmente quería hacer del mundo un lugar mejor. No eran solo la armadura o los artilugios lo que la impresionaba, sino el hombre que había debajo. Había visto el miedo en sus ojos tras su regreso de Afganistán, la culpa que sentía por las vidas perdidas a causa de las armas que su empresa había fabricado. Y ahora, estaba haciendo algo al respecto. Su relación fuese lo que fuese se complicó. Hubo momentos de vulnerabilidad entre ellos, breves intercambios que insinuaban algo más profundo que el vínculo profesional que siempre habían compartido. Pero Tony seguía siendo Tony. Era errático, poco fiable y exasperantemente encantador. Justo cuando Peter creía tener las cosas bajo control, él volvía a hacer alguna imprudencia, arrastrándola de nuevo a su mundo de caos. Aunque eso no era ni mucho menos lo más extraño en lo que respecta a Tony, lo primero que destacaba era su extraña relación con la familia Rixey, que no era más que un grupo de delincuentes. Sin embargo, incluso eso palidecía en comparación con las tonterías en las que se estaba metiendo con sus futuros hijos que regresarían del futuro para salvarlo con una máquina del tiempo que él construiría en el futuro. Era una locura total, que tuvieran hijos. Puede que no le cayera mal y puede que le gustara un poquito, pero en serio, ¿que tuvieran hijos juntos? Eso no parecía probable. Sin mencionar que, incluso para él, algo como viajar en el tiempo era imposible. Sin embargo, también tenía que admitir que, al menos desde su experiencia cercana a la muerte, durante la cual conoció a sus futuros hijos, parecía tratarla mejor. Tony no tenía intención de consultar a nadie sobre algo así, pero había preguntado discretamente a un psiquiatra experto sobre la situación. Y no era raro que las personas que habían estado a punto de morir tuvieran alucinaciones. Al parecer, podría tratarse de un deseo reprimido suyo de tener hijos propios, y quería que esos niños se preocuparan por él, prueba de que había sido un buen padre, algo que ella sabía que él sentía que su propio padre no había sido. Aún así, tuvo que admitir que todo aquello le resultaba bastante halagador. En lo más profundo de su ser, lo que realmente deseaba era una familia, y al parecer ella era la candidata ideal para formarla. En general, no estaba del todo descontenta últimamente. Claro, él quizás trabajaba demasiado en asuntos ajenos a la empresa. Ella se esforzaba por mantenerla en marcha, pero al menos por ahora, él parecía lo suficientemente contento como para quedarse en casa y no volar demasiado haciendo cosas peligrosas. Aunque alguna vez se atrevió a volar con uno de sus trajes, fue principalmente por popularidad. Como cuando ayudó en Canadá, simplemente voló para tranquilizar a la gente, y todos quedaron satisfechos. El precio de las acciones nunca había estado tan alto como ahora, y aún así no tenían forma de recuperar ni siquiera la mitad de lo que habían perdido al detener la venta de armas. La gente simplemente creía en Tony, y en cierto modo resultaba casi tierno. Sin embargo, deseaba que no pasara tanto tiempo en su taller, pero él estaba completamente obsesionado con su nuevo juguete. Solo un hombre puede estar tan interesado en un maldito metal, maldijo entre dientes al ver que él ni siquiera se fijaba en su nuevo corte de pelo. Aún así, un metal es mejor que cualquier otra mujer. Capítulo 247. Las dificultades de Fury. A Nick Fury no le gustaba nada la situación actual. Si bien, comparado con hace apenas un mes o dos, las cosas parecían mucho más tranquilas ahora, no creía que la situación se hubiera calmado del todo. No, él creía que ni él ni Shield estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Algo que le incomodaba, pero tampoco tenía una solución clara para el problema. Esta calma no significaba que no tuviera nada que hacer. Las acciones silenciosas del baluarte aún eran suficientes para causarle problemas.
El mero hecho de que aún poseyeran lo que no era otra cosa que una enorme flota privada le provocaba dolor de cabeza. Al fin y al cabo, si permanecían en aguas internacionales, ninguna nación tenía realmente mucho derecho a nada, pero eso no importaba. Nadie quería que esa flota estuviera ahí fuera, pero no podían usar las leyes para hacer nada, y empezar una pelea sería muy perjudicial para su imagen pública, por no mencionar que incluso la Marina de los EU tendría que pagar un precio muy alto si quisiera enfrentarse a ellos. Dado que todas las naciones parecían estar de acuerdo en esto, de alguna manera le correspondió a él resolverlo. Sin embargo, no quería entrar en conflicto con Bulwark, al menos no todavía. Sabían muy poco sobre ellos, y aunque había logrado obtener algo de información de uno de sus supervisores, eso solo reforzó su determinación de no hacerles nada antes de que Shield estuviera lista para hacerse cargo de su misión. Sencillamente, no podía permitir que esos monstruos y objetos que mantenían encerrados escaparan en medio del caos que pudiera surgir tras su caída. Así que, primero, tenía que asegurarse de poder hacerse cargo de su puesto. Aunque en cuanto estuviera listo, sin duda querría acabar con ellos, no podía confiar en nadie más para mantener el mundo a salvo, por no hablar de que no podía confiar en nadie más para tener en su poder monstruos y objetos como esos sin usarlos. Sin embargo, no se había quedado de brazos cruzados desde la última gran emergencia. Al fin y al cabo, el mundo estaba en constante cambio, con muchos asuntos que requerían su atención. Para empezar, aún conservaban esos huevos de monstruo. Seguía temiendo que alguien, Bulwark, se enterara y atacara para robarlos, pero por ahora, había logrado mantenerlo en secreto. Sin embargo, eso tuvo un precio, y no podía destinar demasiados recursos a su estudio sin arriesgarse a alertar a posibles espías. A decir verdad, sospechaba que Romanoff aún podría estar comprometida, pero hasta el momento, sus pruebas de lealtad no habían sido concluyentes, y dada la dirección que estaban tomando las cosas, no podía permitirse el lujo de deshacerse de ella de esa manera. Así que seguiría confiando en ella, aprovechándose de ella y poniéndola a prueba. Normalmente no le daría tanta libertad a nadie, pero necesitaba gente de su nivel, sin mencionar que probablemente a Barton no le haría ninguna gracia que se deshiciera de ella sin una buena razón. Aún así, los huevos eran difíciles de romper y caros de conservar. Ya habían sufrido un percance porque alguien decidió ahorrar costes sin enfriarlos adecuadamente. Los monstruos no servían para nada. Eran simplemente criaturas peligrosas que no deberían existir. Lo único que realmente quería saber sobre ellos era cómo eliminarlos por completo y quién demonios los había creado. El baluarte había compartido lo poco que tenía, o al menos lo poco que fingía tener, pero incluso sin ellos, él podía deducir que esas cosas estaban claramente hechas artificialmente. La pregunta, sin embargo, es quién lo hizo, por qué lo hicieron y cómo lo lograron. Incluso con la gran cantidad de muestras disponibles, las personas más capacitadas que pudo encontrar seguían sin tener ni idea de cómo era posible crear ADN de ese tipo, y mucho menos crear criaturas como esos monstruos. Esto parecía insinuar la existencia de personas con habilidades y recursos que la mayoría de la gente ni siquiera podría soñar, y que los estaban utilizando para crear monstruos que reemplazaran a la propia humanidad. Con tantos otros objetos y monstruos en poder de Bulwark, seguía en pie la pregunta de cuántas personas y grupos existían que fabricaban monstruos y objetos peligrosos. Siempre se había enorgullecido de ir un paso por delante de todos, pero ahora se encontraba completamente rezagado. Sin embargo, su capacidad para lidiar con estas cosas era limitada. Su sueño del proyecto Vengador no pintaba bien y no tenía muchas opciones. Stark y su nuevo traje sin duda habrían sido seleccionados si no fuera porque Tony no era alguien a quien pudiera dar órdenes. Tras su encuentro con él, dudaba que estuviera dispuesto a unirse a menos que el mundo estuviera a punto de acabarse. Y si bien al menos era tranquilizador saber que podía contar con él en una crisis real, quería que los Vengadores fueran algo más que eso, no solo el último recurso, sino un equipo al que pudiera enviar para evitar que las cosas se volvieran tan graves. Bruce Banner seguía desaparecido. Con suerte, estaría en alguna celda de Bulwark y no en manos de la insurgencia del caos. Aunque preferiría tener a Banner en algún lugar donde pudiera vigilarlo y controlarlo, parecía que Bulwark tenía más probabilidades de encerrarlo para que acumulara polvo y luego intentar crear sus propios ults o liberarlo en algún lugar. No estaba seguro de qué le había sucedido a Hank Pym. Probablemente uno de esos dos grupos lo había recogido, y dado que parecía haberse marchado por su cuenta, también era probable que fuera Bulwark.
Y considerando que alguien parecía haber intervenido para comprar su empresa, parecía que quienquiera que lo retuviera, trabajaba estrechamente con él. Fury nunca había creído que pudiera sacar provecho de Pym y su tecnología. A ese hombre no le gustaba nada Shield, pero aún conservaba la esperanza de que tal vez le transmitiera sus conocimientos a alguien menos reservado. Esto le dejó con muy pocas opciones de candidatos adecuados, aparte de Barton y Romanoff, quienes, si bien eran hábiles, carecían de la potencia de fuego de Stark o Banner. Podían brindar apoyo, pero él se encontraba sin ninguna unidad de primera línea. En ese momento, solo tenía unas pocas cartas bajo la manga, y ninguna le parecía suficiente. Claro, si llamaba a Danvers, ella podría solucionar cualquier problema, pero probablemente no estaría dispuesta a acudir cada vez que la necesitara. Él suponía que, a menos que fuera realmente el fin del mundo, ella no volvería. Lo que significaba que era su último recurso, pero aún no tenía las herramientas para evitar que la situación se volviera tan crítica. El proyecto InSig tenía potencial, pero también algunas limitaciones. Para empezar, su precio era altísimo. Cada heliporter era inmensamente caro, y aunque tenían mucha potencia de fuego, distaban mucho de ser invencibles. Si fueran destruidos, reemplazar incluso uno solo llevaría mucho tiempo y costaría muchísimo dinero, así que le preocupaba que, si los usaba, sus enemigos ocultos en la oscuridad pudieran destruirlos. Permitir que fueran una herramienta de un solo uso, para lo cual eran demasiado caras. Claro, el sistema de IA diseñado para identificar amenazas podría permitirles encontrar y eliminar enemigos ocultos en la oscuridad, pero él lo dudaba. Después de todo, no había tenido conocimiento de organizaciones masivas con flotas enteras bajo su control durante todo este tiempo, así que ¿qué posibilidades había de que pudiera encontrar a todos los enemigos ocultos más pequeños? Por no mencionar que no podía disparar a cualquier cosa que considerara una amenaza. Si lo hacía, Shield sería clausurada más rápido de lo que él podía pronunciar su propio nombre. No, su verdadera esperanza residía en el Tesseracto. Ese cubo de energía infinita le había permitido a Hydra fabricar poderosas armas de energía décadas atrás. Si logran aprovechar ese poder hoy y combinarlo con tecnología moderna, deberían ser capaces de crear armas realmente poderosas. Si de alguna manera pudiera combinar esa potencia de fuego con los trajes de Stark, podría crear su propio equipo de élite, más que capaz de convertirse en los Vengadores. Claro, conseguir la tecnología de Stark no sería fácil, pero lo más difícil seguía siendo el núcleo de energía. El resto de sus hombres deberían poder resolverlo, y si lograban usar el cubo para crear su propia tecnología de núcleo de energía, entonces no tendrían que lidiar con Stark. Sin embargo, usar el cubo conllevaba claramente un gran riesgo. Un riesgo que sintió con mayor claridad al mirar el archivo de Bulwark que tenía delante. Objeto de interés. 13121. Alias. Tesseracto. Descripción. Una poderosa fuente de energía de origen desconocido, presuntamente extraterrestre. El Tesseracto ha demostrado la capacidad de generar energía casi ilimitada, susceptible de ser utilizada como arma, como lo evidencia su uso por Hydra durante la Segunda Guerra Mundial. El objeto presenta propiedades anómalas, incluyendo el potencial para crear portales y manipular el espacio-tiempo. Nota especial. El objeto es sumamente valioso, pero también sumamente peligroso. Su energía infinita tiene un potencial infinito, incluso para la destrucción infinita. Se cree que posee la capacidad de reducir la Tierra entera a átomos. Por lo tanto, es fundamental que el objeto esté bajo estricta vigilancia. Ubicación. Tras el fracaso en su intento de arrebatárselo a Hydra, se perdió durante varios años antes de reaparecer en la agencia conocida como Shield. Sin embargo, tras la crisis alienígena de 1995, se perdió de nuevo. Era evidente que incluso Bulwark conocía el cubo y lo quería, lo que implicaba el riesgo de alertarlos al usarlo. Aún así, debía seguir adelante, pero con muchísima precaución. Algo que retrasaría cualquier investigación. Capítulo 248. Preparándose para la guerra. Alexander Pierce estaba leyendo de nuevo el mensaje que Strucker le había enviado. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. Cuando Strucker decidió operar completamente en la clandestinidad, Alexander consideró que era una medida bastante extrema, aunque también podría reflejar la presión a la que estaban sometidos Strucker e Hydra en su conjunto. Y si bien la presión había disminuido un poco, no fue sin consecuencias.
Hydra había perdido gran parte de su alcance global, e incluso su parte de Hydra, la división dentro de S.H.I.E.L.D., no estaba funcionando demasiado bien. La propia S.H.I.E.L.D. estaba bajo una presión enorme. Sin embargo, mientras él permaneciera allí, Hydra también lo haría. Él era Hydra. Aún así, esperaba que Stucker se mantuviera oculto por un tiempo, no que reapareciera tan pronto. Es más, el tono que usó al hablar de cooperación no era en absoluto el que uno esperaría de alguien con tan mala suerte. De hecho, Pierce tuvo la impresión de que Stucker se creía superior a sí mismo. Eso sí que era curioso. Al fin y al cabo, Stucker no era tonto. Así que, si de repente se había vuelto tan confiado, debía tener algún motivo para serlo. Así pues, la cuestión era si merecía la pena creer que Stucker cumpliría su parte del trato. Pierce disponía de armas de sobra, más que suficientes para darle a Stucker lo que quería sin que Alexander sufriera grandes pérdidas. Aún así, no quería simplemente tirarlas a la basura, y menos aún si Stucker hacía alguna tontería, ya que entonces existía la posibilidad de que esas armas fueran rastreadas, no hasta él, sino hasta alguno de sus hombres, lo cual sería problemático. Sin embargo, la posible información sobre Bulwark y otras organizaciones similares resultaba tentadora, pero ¿cómo podía Stucker tener de repente esa información? Incluso S.H.I.E.L.D. tenía recursos limitados, y ese era ya su límite. Al final, Pierce decidió que no habría problema. Tendría que hacer algunos movimientos para liberar tantas armas y entregarlas sin llamar la atención. También se aseguró de estar preparado para aprovechar cualquier estrategia de Stucker. Al fin y al cabo, no se necesitaban suficientes armas para armar un ejército y librar una guerra sin motivo alguno, y fuera quien fuera el objetivo de Stucker, el caos resultante podría ser algo que él podría aprovechar. Después de todo, Pierce estaba seguro de que él no era el objetivo. De no ser por esa certeza, jamás lo habría permitido. Pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje era uno de los emplazamientos de la Fundación bajo el control personal de O5-2. Allí, mantenía una gran flota de aeronaves, que ahora incluía muchos aviones furtivos avanzados basados en el diseño Kingjet. Mientras que O5-1 y los demás construían principalmente aeronaves para el transporte de ellos mismos o de sus agentes, O5-2 construyó una flota capaz de dominar los cielos. Bombarderos, cazas y más fueron fabricados uno a uno, una flota de aviones capaz de rivalizar incluso con las naciones más poderosas. Incluso fue posible probar estos nuevos diseños en combate real dentro del mundo especial de SCP-7995. Bombarderos invisibles sembraron la muerte entre los centinelas y sus drones, mientras que los cazas participaban en grandes batallas aéreas. En los alrededores de la Fundación Aeródromo, el personal se movía de un lado a otro. Los aviones estaban siendo modernizados y, cerca de allí, aterrizaban y despegaban constantemente mientras la gente se entrenaba en su uso fuera de las simulaciones. Todo el lugar parecía estar preparándose para la guerra. Allí, en medio de todo, se alzaba una torre de control, y dentro de ella, dos figuras vigilaban el caos organizado del exterior. Impresionante como siempre, Lord César. Nunca te quedas atrás en lo que a armamento se refiere, se oyó una voz claramente distorsionada que provenía de una figura borrosa. Bueno, una buena defensa necesita un ataque igual de bueno, y dado que Alexander te ha confiado la tarea de enfrentarte a la civilización tecnológicamente más avanzada del planeta, necesitarás lo mejor para tal cosa. O5-2, respondió el centinela con una leve sonrisa. Por favor, Lord César, solo puedo hacer esto gracias a su apoyo a nuestros esfuerzos, dijo Ghost en un tono ligero. Si Sol o Alexander nos hubiera apoyado, sería mucho más difícil enfrentarnos a una nación como Wakanda. En efecto, ¿quién se habría imaginado que alguien tan alejado de Roma y del corazón de la civilización fuera tan avanzado? No podemos permitir que alguien así siga en pie. Nadie puede oponerse a la Fundación. En efecto, la Fundación es la que mantiene a salvo este mundo, y para ello debemos estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios, entre los que se incluye el de una o dos naciones ocultas. No sería la primera vez que se hace algo así, respondió Ghost. Desde que permitimos que Hitler perdiera. Era un verdadero necio. Tenía a su mando a tantos hombres capaces, y desperdició sus habilidades de esa manera, dijo O5-2, recordando la última vez que la Fundación estuvo involucrada en el auge y la caída de naciones. La figura borrosa de Ghost se movió ligeramente, el aire entre ellos cargado por el peso de su conversación.
La mención de Hitler hizo que ambos se detuvieran un instante, reflexionando sobre la historia que había moldeado su presente. La fundación, después de todo, había estado involucrada en algunos de los eventos más significativos y turbios de la historia, siempre operando entre bastidores, guiando el rumbo de la humanidad sin mostrar jamás sus intenciones. Ghost soltó una leve risita, rompiendo el silencio. Un desperdicio, sin duda. Hitler tenía la ambición, pero le faltaba visión. Su obsesión con lo anormal y su negativa a someterse a la fundación sellaron su destino. O5-2 asintió, con la mirada perdida mientras contemplaba la pista de aterrizaje. Exacto. Hombres como Hitler fueron peones útiles, pero peones al fin y al cabo. Nunca comprendieron el panorama general, el verdadero equilibrio de poder. La fundación siempre ha sabido cuándo mover los hilos y cuándo cortarlos. La voz de Ghost, aunque distorsionada, denotaba cierta satisfacción. Wakanda, en cambio, representa un desafío único. No son solo una nación oculta. Son una civilización avanzada que posee el recurso más valioso de la Tierra. Y a diferencia del resto del mundo, se han mantenido al margen, evitando nuestra influencia. Su aislacionismo es precisamente la razón por la que deben caer, dijo O5-2, endureciendo su tono. Han permanecido fuera del alcance de la fundación durante demasiado tiempo, y su vibranio tiene el potencial de alterar el equilibrio de poder. No podemos permitir que sigan actuando sin control. La figura de Ghost brilló levemente, como si le divirtiera la idea. Su secretismo los ha mantenido a salvo durante mucho tiempo, pero es nuestro secretismo el que los derribará. No pueden estar preparados para nosotros, y por eso ganaremos. Los labios de O5-2 se curvaron en una leve sonrisa calculadora. Precisamente. Su arrogancia, al creer que pueden permanecer ocultos del mundo e inmunes a sus conflictos, será su perdición. El alcance de la fundación va mucho más allá de lo que incluso ellos pueden comprender. Ghost asintió. Nuestros preparativos están casi completos. Los recursos de la fundación están listos y el plan está en marcha. Cuando llegue el momento, Wakanda no tendrá ninguna posibilidad. Su tecnología será nuestra, sus secretos quedarán al descubierto y su preciado vibranio finalmente servirá al bien común. O5-2 volvió a dirigir su mirada hacia la pista de aterrizaje, observando cómo más aviones despegaban, sus elegantes siluetas desapareciendo en el horizonte. No se trata solo del vibranio. El verdadero problema es que existe un lugar en este planeta al que no podemos llegar, un lugar donde pueden esconderse objetos SCP peligrosos. Es imperdonable. Ghost asintió con la cabeza. En efecto. Son un riesgo para el mundo entero y para la humanidad. Hablando de riesgos, ¿hay alguna novedad sobre esos Skrulls? O5-2 hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos mientras consideraba la pregunta de Ghost. Los Skrulls sí, murmuró. Siguen siendo una incógnita, están bien escondidos, hay pocas pistas, pero con el tiempo los encontraré, y cuando lo haga, todos morirán. Quizás puedas acompañarme. Siempre pensé que era una lástima que terminaras trabajando para Alexander. Ghost se lo tomó a broma. Con mucho gusto me uniría a ustedes para librar al mundo de estos alienígenas, aunque seguramente no se debería considerar la contención. A muchos miembros del Consejo no les gustaría empezar asesinándolos así. O13, en particular, es demasiado bondadoso para eso. La sonrisa de O5-2 vaciló un instante, y un destello de fastidio cruzó su rostro al oír mencionar a O5-13. La amabilidad no tiene cabida en cuestiones de supervivencia, especialmente cuando se trata de criaturas que pueden imitar nuestra propia existencia. Ya hemos visto de lo que son capaces, Ghost. Son infiltrados, parásitos. Si tan solo un Skrull se nos escapa, podrían destruirlo todo. La figura de Ghost parpadeó levemente, como sumida en sus pensamientos. No te equivocas, Lord Caesar. Aún así, no se puede ignorar la influencia de O5-13. Siempre ha defendido el control por encima de la destrucción. La contención por encima de la eliminación. Y si bien entiendo su postura, estos Skrulls sí representan un riesgo demasiado grande como para simplemente encerrarlos. O5-2 se cruzó de brazos, endureciendo su mirada. Por eso debemos ocuparnos de ellos antes de que reaparezca. Si no está aquí, no podrá quejarse, ¿verdad? Pero primero, tenemos que ocuparnos de Wakanda, luego de los Skrulls. Así que te encomiendo esta flota de aviones, Napoleón. Intenta recuperarlos tal como están, reemplazarlos será muy caro.
Agosto como lo llamaba O5-2, Napoleón asintió con una sonrisa fantasmal, su figura parpadeando en la tenue luz de la sala de control. Wakanda no sabrá qué les golpeó. La aeronave se utilizará con precisión, sin riesgos innecesarios, sin destrucción innecesaria. Su vibranio pronto estará en nuestras manos, y el mundo estará un paso más cerca de estar bajo el control total de la Fundación. O5-2 asintió con satisfacción, mirando la pista de aterrizaje por última vez. Bien. Confío en que no me decepcionarás. La siguiente fase de nuestra operación depende de este éxito. Wakanda es nuestro campo de pruebas, una prueba de nuestra preparación para enfrentamientos de mayor envergadura. Capítulo 249. El invitado del anciano. La anciana había servido té a muchos invitados diferentes a lo largo de los años. Una de las ventajas de vivir tantos años era la gran cantidad de invitados interesantes a los que podía recibir. Además, como era lo suficientemente poderosa, también tenía la oportunidad de tomar el té con seres interesantes, ya fuera por gusto o por poder. Incluso llegó a tomar el té con el mismísimo Odín. No era ajena a los seres divinos, ya que a menudo había golpeado a esos malditos señores del infierno como si fueran perros callejeros. Sin embargo, su invitada actual seguía siendo muy impactante, incluso para ella. Las manos de la anciana se movían con gracia, preparando el té con una precisión casi etérea. El silencio de la habitación era palpable, roto solo por el leve tintineo de la porcelana y el suave murmullo del agua. Ella estaba acostumbrada al silencio, pero este silencio en particular tenía un significado especial. Era de esos silencios que trascendían el tiempo, un silencio entre dos seres que comprendían el profundo poder de la paciencia. Finalmente, cuando el té estuvo listo, sirvió 2 tazas. Una para ella, a la que añadió una cucharada de miel, y la otra se la ofreció al hombre y al ser que tenía delante. Aunque aparentaba ser un hombre, era claramente mucho más. El simple hecho de que pareciera no tener raza definida ya era una clara señal de que distaba mucho de ser normal, por no hablar del poderoso aura que emanaba. Era fuerte pero apacible, gentil y cálido. No parecía malvado. Pero la anciana no se dejó engañar. Sabía muy bien que no se podía juzgar fácilmente a seres de tal poder. Su concepción de la moralidad era algo que los humanos no podían comprender. Ah, gracias, querida, dijo con una suave sonrisa mientras tomaba la taza y probaba el té. Delicioso, una de las mejores tazas que me han ofrecido. Continuó elogiándola, y sonaba sincero. La anciana sonrió levemente en respuesta y tomó un sorbo de su té. Gracias, he tenido que practicar mucho para compensar mi falta de talento en el arte de preparar té, dijo con ligereza, sin insistir en el motivo de su visita. Sabía perfectamente que debía esperar. Seres como este no aparecían así como así para tomar una taza de té. Pero no tenía prisa por averiguar qué sucedía. Sabía que no iba a ocurrir nada importante pronto, y que si algo pasaba, le avisarían, así que no temía que estuviera allí para distraerla. Sin mencionar que, dado su nivel de poder, probablemente consideraría tales actos indignos. No, él estaba allí por algo, y ya le diría qué. El hombre, o mejor dicho, la entidad, dio otro sorbo lento, con los ojos brillando con algo que rozaba la diversión. ¿No quieres jugar a este juego de paciencia conmigo, Morrigan? Te aseguro que tengo mucho más tiempo que perder que tú, dijo con un tono suave y burlón. Ella arqueó una ceja levemente, pero no dijo nada, invitándolo a continuar. No solía oírla pronunciar su nombre. Era realmente raro que alguien lo usara. Incluso Odín la llamaba Yao, el nombre que había adoptado tras convertirse en hechicera. Tomó otro sorbo de té, manteniendo la calma. No suelo oír que me llaman así, dijo en voz baja y firme. Me imagino que has visto muchas cosas en tu vida. Pero surge la pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me buscas después de tanto tiempo? La entidad sonrió, un gesto suave y cómplice que transmitía calidez y un aire ancestral. En efecto, es una historia curiosa. Dime, ¿cuánto sabes sobre la fundación? La anciana se sorprendió sinceramente por la pregunta. No esperaba que se refiriera a la fundación, una organización bastante normal de la que acababa de enterarse. Conozco algunos secretos, pero casi ninguno importante, respondió con sinceridad. La anciana estudió detenidamente a la entidad, intrigada por el repentino cambio en la conversación. La fundación. Una organización envuelta en misterio, incluso para sus estándares.
Había oído rumores sobre sus operaciones, extrañas anomalías y objetos que intentaban contener, pero siempre se habían mantenido fuera de su esfera de influencia. No muchos hablan abiertamente de la Fundación, continuó, con voz tranquila pero curiosa. Su trabajo los mantiene en la sombra, al igual que el mío. Pero no había pensado que fueran de interés para personas como usted. ¿Por qué mencionarlos ahora? La entidad dejó la taza con delicadeza, sus dedos rozando la porcelana por un instante. Sus ojos parecieron reflejar una comprensión más profunda, una que trascendía el plano mortal. Durante mucho tiempo estuve aburrido pero los humanos decidieron hacerse cargo de su propia protección, la Fundación. Así que no encontré razón para negarles su deseo. Por un tiempo, fui SCP-343 y estuve contenido por ellos, explicó. La anciana arqueó una ceja, manteniendo la compostura, pero la revelación despertó su interés. SCP-343, repitió con tono sereno. Un dios en confinamiento. O eso creían. La entidad SCP-343, como se hacía llamar, sonrió levemente, con un destello de diversión en los ojos. Sí, divertido, ¿verdad? Me etiquetaron, me clasificaron, como hacen con todo lo que no entienden. Para ellos, yo era simplemente otra anomalía que debían clasificar y controlar. Pero lo permití. Al fin y al cabo, necesitaban la ilusión de control. La anciana tomó otro sorbo de té, con la mente acelerada. La idea de que un ser de tal poder se dejara contener era desconcertante, pero, claro está, la entidad sentada frente a ella operaba en un nivel que superaba con creces la comprensión convencional. ¿Y ahora ya no te conformas con permanecer dentro de sus muros?, preguntó con voz inquisitiva pero cortés. En efecto, respondió SCP-343, con expresión pensativa. La Fundación es impresionante, a su manera, y han logrado mucho. Sin embargo, recientemente ocurrió algo importante. La anciana sabía que algo había sucedido con la Fundación, algo que la había alertado incluso a ella, algún hechizo global, un cambio en la realidad misma. Aunque pudo encontrar muy pocas pruebas de ello, aún encontró algunas pistas que sugerían que posiblemente fuera cierto. Aunque eso en sí mismo era aterrador, algo o alguien había logrado alterar la realidad a tal escala, y ella ni siquiera era consciente de ello. La expresión de la anciana permaneció serena, pero un sutil cambio en su postura delató su creciente interés. Algo ha cambiado, repitió con voz baja pero inquisitiva. ¿Y crees que este cambio ha afectado a algo más que a la Fundación? SCP-343 asintió, dejando entrever un rastro de seriedad en su otrora jovial actitud. En efecto, no estoy seguro de que se den cuenta de cuánto ha cambiado todo, pero ¿cómo no voy a notarlo? ¿Cómo voy a ignorar que esta tierra no es la que yo mismo formé? La anciana sabía poco sobre muchos de los objetos SCP de la Fundación. Tenían muchos, y muchos eran altamente secretos, y obtener información sobre ellos no era fácil. Sin embargo, sí conocía a SCP-343, el ser que tenía delante, al que la Fundación apodaba Dios. El Dios de la Biblia, el creador del mundo y de la humanidad. No era tan ingenua como para creer que un solo ser hubiera creado la Tierra, al menos no este ser. Conocía bien a los seres celestiales, poderosos pseudodioses que habían moldeado galaxias enteras. Estaban muy lejos de ser los dioses en los que creía la humanidad. Eran fríos y calculadores, y su interés por la vida mortal era mínimo. A lo sumo, enviaban a sus agentes para asegurar que la vida mortal tuviera la oportunidad de desarrollarse, tal como había sucedido en la Tierra. Sin embargo, tenía la sensación de que aquella entidad que tenía delante podría estar diciendo la verdad. Aunque era poderosa, no creía que poseyera el poder necesario para crear mundos, pero difícilmente sería la primera vez que una entidad poderosa usara su poder para algo y se debilitara. ¿Un mundo paralelo?, preguntó un momento después. SCP-343 sonrió, con los ojos brillantes como si hubiera anticipado su pregunta. En cierto modo, sí. Pero no se trata de un mundo paralelo cualquiera. Tu Tierra, ahora es diferente de maneras que no deberían ser posibles. No es solo una divergencia en las líneas temporales o un cambio en las probabilidades. Alguien, o algo, ha reescrito partes de la realidad misma. Eventos, personas, historias enteras han sido alteradas. La anciana reflexionó sobre sus palabras, analizando sus implicaciones. Los cambios en la realidad no eran algo nuevo para ella, pero reescribir la esencia de un mundo entero.
Eso no era tarea fácil, ni siquiera para los seres más poderosos que existen. Y lo hicieron de maravilla. Es casi perfecto. Impecable. La cantidad de intromisiones debería haber dejado su huella en la esencia misma de la realidad en la Tierra, pero es casi imposible ver rastro alguno, salvo uno. Continuó, visiblemente impresionado. La anciana quedó igualmente impresionada, pues como poseedora de la piedra del tiempo, sabía bien qué tipo de consecuencias podía tener alterar el tiempo, un solo aspecto de la realidad. ¿Acaso alterar toda la realidad? Y que no se diera cuenta era realmente difícil de creer. ¿La fundación? Preguntó. Era algo que siempre le había parecido extraño. ¿Cómo había podido ignorarlos durante tanto tiempo? Sin embargo, todo parecía indicar que así era, pero quizás había algo más. Sí. La fundación. No se trata solo de alguien que manipula la realidad, que cambia la historia, alguien o algo se ha esforzado enormemente por fusionar dos universos en uno, con la Tierra en el centro, y la fundación en el núcleo mismo. Capítulo 250. Una charla con Dios. La mirada de la anciana se profundizó al asimilar las palabras de SCP-343. La idea de una fusión entre dos universos, algo que no había detectado, era más que alarmante. Era casi inconcebible. El nivel de poder y precisión necesarios para fusionar realidades enteras sin que el multiverso se derrumbara en el caos era asombroso. Un universo fusionándose con el nuestro, y la fundación en el centro de todo esto. Repitió con tono firme pero reflexivo. Eso explicaría por qué parecieron surgir de la nada, completamente establecidos, con una extensa red y recursos ya disponibles. Es como si siempre hubieran existido, aunque no fuera así. SCP-343 se recostó ligeramente, con un semblante tranquilo, pero un destello de interés brilló en sus ojos. Exacto. Originalmente no formaban parte de la historia de este universo, pero ahora sí. Quienquiera que esté detrás de esto se ha esforzado enormemente para que su presencia parezca natural, integrada en la esencia misma de tu realidad. Pero hay grietas pequeñas por donde se filtra la verdad. La anciana sopesó cuidadosamente sus palabras. Las implicaciones eran vastas y de gran alcance. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener el equilibrio y proteger la santidad de su universo, pero esto era algo completamente distinto. Algo operaba a una escala que no había previsto. ¿Y has venido a mí porque crees que puedo ayudarte, o detenerlos? Preguntó, con un tono de curiosidad en la voz. SCP-343 sonrió levemente. Me temo que es imposible detenerlo, ya sucedió, y simplemente estamos observando cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que se puede hacer ahora no es ayudarme a mí, sino ayudar a la Fundación y a su misión. La anciana frunció ligeramente el ceño ante la respuesta de SCP-343. Bueno, puesto que fuiste tú quien se enteró de la situación, asumiré que sabes de lo que hablas, al menos por ahora. Pero ayudar a la Fundación... Hasta el momento, he sido bastante amigable con ellos, pero dudo que una relación amistosa funcione. La anciana era muy consciente de que la postura de la Fundación respecto a alguien como ella no era del todo positiva. Probablemente la considerarían un objeto SCP debido a su inmenso poder y longevidad. Así pues, aunque dudaba que fueran a por ella debido a la importancia de su propio trabajo, y tampoco creía que fueran a tener una relación demasiado amistosa, sus objetivos, si bien coincidían en algunos puntos, diferían enormemente en otros. SCP-343 asintió, reconociendo la postura cautelosa del anciano. Sí, estoy al tanto de su enfoque. No son precisamente acogedores con aquellos que existen fuera de su esfera de control. Buscan contener lo que no comprenden. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de té, sin prisa aparente por responder a sus preguntas. Sin embargo, en realidad, la Fundación es mucho más de lo que incluso la mayoría de sus miembros saben. Dime, ¿cuánto sabes sobre ellos? Los ojos del anciano brillaron con un atisbo de diversión. ¿No se supone que eres omnisciente? Seguramente ya deberías saber la respuesta a esa pregunta. SCP-343, Dios, no pudo evitar reírse de sus palabras. Ah, en efecto, ya lo sé, pero he descubierto que la mayoría de la gente se siente menos cómoda si hago alarde de mi omnisciencia. La anciana no estaba del todo segura de cómo interpretar su respuesta. ¿Era realmente omnisciente o no? Él mismo no lo decía, y a ella le resultaba difícil juzgarlo. Después de todo, él conocía su nombre, un nombre que ningún otro ser vivo conocía salvo ella misma.
Sin embargo, también consideraba que la idea de la verdadera omnisciencia era un completo disparate. Conocía a muchos seres poderosos, y pocos podían siquiera acercarse a ese nivel. Ni siquiera seres como la eternidad misma se atreverían a afirmar ser omniscientes, aunque sospechaba que al menos poseían un grado limitado de ella. Suspirando, tomó otro sorbo de té antes de empezar a explicar lo que sabía sobre la fundación. Ya había tratado con seres así, y aunque normalmente no eran demasiado agresivos, también sabía que disfrutaban de sus jueguitos. De acuerdo, dijo ella. Veamos, la fundación, al menos en tu antiguo universo, era una organización antigua que protegía a la humanidad de todo aquello que no se consideraba parte del mundo normal o natural. Magia, monstruos, extraterrestres y mucho más. La anciana tomó otro sorbo pausado de su té, con voz tranquila y precisa mientras continuaba. La fundación, por lo que he observado, está obsesionada con la contención. Todo aquello que no encaja en su definición del mundo natural es encerrado, estudiado o destruido. Sienten un profundo temor a lo desconocido, y ese temor impulsa sus acciones. Quieren controlar fuerzas que no comprenden, cosas que no deberían controlarse. La magia, por ejemplo, es una de ellas. SCP-343 asintió, escuchando atentamente. Sí, en efecto, temen lo que no pueden explicar. Buscan contener el caos mismo, creyendo que así alcanzarán la seguridad. Sin embargo, ese miedo es también lo que los ha mantenido con vida durante tanto tiempo. Se han enfrentado a amenazas que incluso los dioses dudarían en abordar. El anciano arqueó ligeramente una ceja. Supongo que el miedo tiene sus ventajas, pero también ciega. Claramente lo saben, así que mantienen al resto del mundo en la ignorancia sobre las amenazas que existen para asegurarse de que no teman lo que no pueden controlar y, de esta manera, mantener el mundo como está hoy, lo cual refleja fielmente lo que yo mismo hago. SCP-343 sonrió con complicidad y dejó su taza sobre la mesa que los separaba. En efecto, existen paralelismos entre lo que hacen y lo que intenta la Fundación. Ambos son guardianes, una especie de protectores de la humanidad, que velan por lo que no pueden ver ni comprender. Sin embargo, mientras ustedes guían con sabiduría, ellos imponen con mano de hierro. Ustedes entienden el delicado equilibrio entre el orden y el caos, mientras que ellos buscan erradicar el caos por completo. El anciano asintió, reconociendo la sutil diferencia. Y esa diferencia es la razón por la que dudo que alguna vez acepten mi ayuda o mis métodos. Su miedo los vuelve rígidos, mientras que yo sé que el verdadero equilibrio requiere flexibilidad. El control es una ilusión. Siempre debe haber espacio para la incertidumbre. Sí, precisamente asintió SCP-343, con los ojos brillando de aprobación. Parece que los entiendes bastante bien, pero esa no es toda la verdad. La Fundación es mucho más que eso. Dime, ¿qué sabes sobre el liderazgo de la Fundación? La anciana dejó su taza de té con delicadeza, sus dedos rozando el borde de la porcelana. Su liderazgo, reflexionó con tono pensativo. La verdad es que no mucho. La Fundación está envuelta en tanto secretismo que ni siquiera los hechiceros de Camartaj han encontrado nada de valor concreto. El Consejo 5, si es a eso a lo que te refieres, parece ser el centro de sus operaciones. Pero ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Eso sigue siendo un misterio incluso para mí. SCP-343 asintió lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Sí, el Consejo 5. Un grupo de individuos con un conocimiento y un poder inmensos, pero que se ocultan tras velos de secretismo, incluso para su propia gente. La gran mayoría del personal de la Fundación no sabe nada de ellos, salvo rumores. Creen que el Consejo es simplemente un órgano rector que guía a la Fundación en su misión. Pero la verdad es más compleja. La mirada del anciano se agudizó. ¿Más complejos en qué sentido? ¿Son simplemente humanos, o son algo completamente distinto? Esa, dijo SCP-343, es la pregunta correcta. La mayoría del Consejo 5 alguna vez fueron humanos, pero tras tanto tiempo en sus funciones, tras innumerables tratos con las mismas anomalías que intentan contener, han evolucionado o quizás involucionado hacia algo diferente. Manejan artefactos y conocimientos que los han transformado. Ya no se rigen por las mismas reglas que gobiernan a la humanidad. La anciana se recostó en su asiento, asimilando la información. Así que son seres parecidos a aquellos que transitan entre dioses y mortales, al igual que yo. Exactamente, asintió SCP-343.
Y eso tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, pueden ser más o menos rígidos que el resto de la fundación. Por eso puedes comunicarte con ellos. Te aseguro que no son tan diferentes de ti, pero también están sujetos a las reglas de la fundación. En cierto modo, también están limitados por la fundación que ellos mismos crearon. La anciana asimiló las palabras de SCP-343 con atención. Así pues, el Consejo O5 es a la vez arquitecto y prisionero del sistema que creó, reflexionó. Una ironía, pero no del todo desconocida. Quienes ostentan el poder a menudo terminan atrapados por él. SCP-343 asintió. En efecto. El Consejo O5 pudo haber comenzado con nobles intenciones, para proteger a la humanidad de fuerzas que no podían comprender. Pero con el tiempo, se convirtieron en algo más. En su afán por controlar lo desconocido, ellos mismos se transformaron en anomalías. Seres inmortales que ya no pertenecen al mundo que una vez intentaron defender. La anciana ladeó ligeramente la cabeza, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Y ahora forman parte de un universo alterado, fusionado con otra realidad. Si son, como dices, menos rígidos que el resto de la fundación, entonces quizás se pueda razonar con ellos. Correcto, dijo SCP-343. Sin embargo, antes de que puedas trabajar con ellos en igualdad de condiciones, necesitas saber con qué y con quién estás trabajando. Al fin y al cabo, ellos ya saben de ti. Te están observando y te permiten hacer lo que quieras porque eso sirve a su objetivo. Capítulo 251. Los fundamentos. Los dedos de la anciana se detuvieron, su mirada se agudizó mientras la última declaración de SCP-343 se cernía sobre ella como un pesado manto. ¿Ya saben de mí?, repitió, con voz firme pero cargada de tensión. SCP-343 asintió, con expresión tranquila pero seria. Sí. Tú, entre otros, has captado su atención. Entienden tu poder y la importancia de tus acciones. Por ahora, lo permiten porque ven tu presencia como una fuerza estabilizadora, algo que les beneficia en el panorama general. Pero no te equivoques. Te observan con atención. No son de los que permiten que algo, o alguien, opere fuera de su control durante mucho tiempo. La anciana se recostó en su silla, su postura apenas delataba la inquietud que sentía. Así que, a sus ojos, no soy más que otra anomalía. Tolerada hasta que me convierta en una amenaza o deje de serles útil. SCP-343 esbozó una sonrisa cómplice. Esa es una forma de verlo, sí. Sin embargo, tu relación con la Fundación podría ir más allá de la mera tolerancia. El Consejo O5 es pragmático, y si te consideran un activo en lugar de un peligro, podrían buscar tu cooperación, en sus propios términos, por supuesto. ¿Y cuáles son sus condiciones?, preguntó la anciana con voz cortante. En efecto, ¿qué podrían querer? Para eso, creo que es necesario un poco de contexto histórico, dijo SCP-343, cambiando de tema. Hace mucho tiempo, en mi propio universo, existió una nación que me veneraba y un rey al que veneraban. Esa nación era Israel y el rey era Salomón. Yo le otorgué gran poder y sabiduría. Mientras hablaba, usó su poder para crear ilusiones, casi como si utilizara la dimensión del espejo. Sin embargo, la anciana pudo ver fácilmente que no se trataba simplemente de eso. No, estaba jugando con la realidad misma. No era de gran escala ni permanente. No obstante, seguía siendo manipulación de la realidad, algo que demostraba que, aunque dudaba de su capacidad para crear mundos, aún era lo suficientemente poderoso como para merecer respeto. Le concedí 10 anillos, en cada uno de los cuales deposité un pequeño fragmento de mi propio poder, dijo, e hizo aparecer 10 anillos ante él, flotando como para mostrárselos al anciano. Era sabio y poderoso. Le concedí la vida eterna, lo que le hizo inmune a cualquier enfermedad o veneno, incluso a las heridas mortales. Le permití conocer el futuro y el pasado, y le otorgué una omnisciencia limitada. La anciana nunca había conocido a Salomón, ya que él era de una época muy anterior a la suya, pero dudaba que el de su universo hubiera sido tan poderoso como el que él describía. Era sabio e hizo lo que le pedí. Gobernó su reino, mi reino, con justicia, y permitió que cada uno se reuniera conmigo en mi culto. Sin embargo, su sabiduría lo llevó a buscar respuestas. Habló y la ilusión cambió, mostrando a Salomón entrando en una cueva. Encontró algo que yo había mantenido oculto durante mucho tiempo. Encontró el Edén. La ilusión cambió y mostró las puertas del Edén y, frente a ellas, un ángel gigante llameante.
Aunque solo se trataba de una ilusión, la anciana aún podía sentir el poder del ángel, y era realmente poderoso. De hecho, lo sentía incluso más poderoso que el propio SCP-343, aunque no estaba segura de poder hacerle frente a ese ángel. De pie ante el Eden, de pie ante el guardián, se dio cuenta de lo insignificante que era él y de lo importante que era yo. Empezó a comprender que solo mi disposición a permitir que los humanos prosperaran les había permitido hacerlo. Aquel día tuvo una revelación. Y por primera vez desde que le entregué sus 10 anillos, sintió miedo. No por sí mismo, sino por la humanidad misma, y ese fue el primer miedo que daría origen a la fundación. La anciana permaneció en silencio mientras SCP-343 relataba su historia, asimilando el peso de sus palabras y las vívidas imágenes que evocaba. Había escuchado innumerables relatos de poder, pero este parecía diferente. Tocaba la esencia de algo mucho más antiguo y trascendental de lo que había previsto. Así pues, el temor de Salomón, reflexionó con voz baja y pensativa, fue la semilla que dio origen a la fundación. SCP-343 asintió lentamente. Sí. Su temor a lo desconocido, a fuerzas que escapaban incluso a su comprensión, lo condujo por un camino que marcaría el curso de la historia humana. Temía que, sin control, la humanidad fuera vulnerable a los caprichos de poderes superiores, poderes que podrían borrarla de la existencia en un instante. Su sabiduría le decía que la única manera de proteger a la humanidad era contener esas fuerzas, construir una estructura que preservara el orden y la seguridad. El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. Así pues, Salomón buscó contener lo desconocido, impedir que la humanidad fuera engullida por el caos. Y esa idea, ese impulso, es lo que dio origen a la fundación. En efecto, dijo SCP-343, con una voz que resonaba con el peso de los siglos. Aunque la visión de Salomón era grandiosa, también sabía que no era algo que pudiera lograr fácilmente. Era solo un hombre, un rey, sin duda, pero también poseía la sabiduría suficiente para saber que mi pueblo no lo seguiría de nuevo. Necesitaba a alguien más. El anciano pudo adivinar fácilmente qué tipo de personas necesitaba Salomón. En aquel entonces, la mayoría de la gente no era capaz de hacer mucho de lo que hoy se considera normal. Carecían de visión, llevaban vidas más sencillas y temían más lo desconocido. Ella lo sabía desde su juventud. En aquella época, la gente tendía a adorar a alguien que no entendía o a intentar destruirlo, pero ninguna de las dos cosas era lo que Salomón necesitaba. Le llevó mucho tiempo encontrar a alguien digno, alguien capaz y dispuesto a seguir su visión. Sin embargo, al final, lo encontró, y era muy capaz, quizás incluso más que el propio Salomón. Las ilusiones seguían acompañando su relato, pero ahora carecían de detalles. Eran meras siluetas de personas en lugar de las imágenes nítidas de antes. Esa persona llegó a crear la fundación, partiendo de un solo hombre, o dos si contamos también a Salomón. Él también trabajó arduamente para encontrar a otros, reclutó a todo el mundo, desde el trabajador más humilde hasta personas como él, personas para supervisar la fundación. Así pues, la fundación no surgió como una organización completamente formada, dijo, más para sí misma que para SCP-343. Fue cultivada, construida pieza a pieza, persona a persona, cada una siguiendo la visión de Salomón. SCP-343 asintió. Sí. Los inicios de la fundación fueron lentos y metódicos. No fue una institución nacida de la noche a la mañana. La segunda persona que Salomón encontró, la capaz de materializar esta visión, se convirtió en el artífice de lo que la fundación llegaría a ser. Era un estratega, un visionario como Salomón, pero también práctico, y a medida que la organización crecía, también lo hacía el poder de los supervisores. Primero dirigió a cientos, luego a miles, pero a medida que la organización crecía, también lo hacía su poder. Y él también sintió el temor de Salomón, y temió en qué se convertiría con todo ese poder, y por eso se aseguró de que los demás supervisores tuvieran el mismo poder que él, para que ninguno tuviera demasiado poder, estableciendo así controles y equilibrios. La anciana escuchaba atentamente, su mente aguda absorbía los detalles de la historia de SCP-343. Era un tema recurrente. Poder y miedo entrelazados, que daban lugar a sistemas de control destinados a proteger, pero que inevitablemente creaban algo completamente distinto. Así pues, los supervisores, dijo en voz baja, crearon la fundación no solo para proteger a la humanidad de las amenazas externas, sino también para protegerse a sí mismos del poder que ostentaban.
SCP-343 asintió. Exactamente. La visión de Salomón nació del miedo, y ese miedo impregnaba la esencia de la fundación. Los supervisores sabían que el poder sin control podía corromperlos, así que crearon un sistema de equilibrio y rendición de cuentas. Sin embargo, había alguien con más poder que ellos. El fundador, Salomón, tenía poder ilimitado. El anciano se recostó, reflexionando sobre la magnitud de lo que SCP-343 había compartido. En efecto, cuanto más poderosa se volvía la fundación, más se hacía Salomón. Compartir el poder entre los supervisores no lo limitaba, y por eso se convirtió en un problema, ¿verdad? SCP-343 sonrió levemente. Correcto, pues el arquitecto no quería que nadie tuviera el control absoluto de la fundación, ni siquiera él mismo, y mucho menos Salomón, y así nació dicho pacto, y así nació la fundación. La ilusión cambió, mostrando 5 siluetas de pie en círculo. El Consejo O5, los 5 supervisores, la fundación, incluso hoy, ellos son la fundación, pues si bien se supone que todos los supervisores tienen el mismo poder, eso solo es cierto para esos 5, ellos son la fundación de la fundación. La anciana observó la ilusión de los 5 supervisores de pie en círculo, cuyas siluetas proyectaban largas sombras. Así que estos 5, murmuró, son el verdadero núcleo de la fundación, con poder incluso sobre el resto de los supervisores. SCP-343 asintió. Sí. Fueron ellos quienes consolidaron el pacto que permitió a la fundación crecer y mantener el equilibrio. Cada uno de ellos es poderoso por derecho propio, pero juntos forman la base de la organización, tanto literal como figuradamente. Poseen más poder que nadie dentro de la organización y, sin embargo, están unidos entre sí, asegurándose cada uno de que los demás jamás se extralimiten. Y ellos, querida Morrigan, son a quienes necesitas. Estarán dispuestos a trabajar contigo, y para lo que está por venir, se necesitarán mutuamente. Pero aún no, todavía no están listos, así que por ahora tendrás que cargar con la responsabilidad tú sola un poco más, pero no te preocupes, te echaré una mano de vez en cuando. Dijo con una sonrisa mientras la ilusión que distorsionaba la realidad se desvanecía, dejando solo su rostro sonriente mirándola. Fin del capítulo 251.